Moral Orel fue una serie de televisión estadounidense de comedia dramática oscura para adultos, creada por Dino Stamatopoulos y originalmente transmitida en el bloque de programación nocturna Adult Swim de Cartoon Network del 13 de diciembre de 2005 al 18 de diciembre de 2008. La serie siguió al personaje principal Orel Puppington, un joven cristiano protestante despreocupado e ingenuo, que demostró su compromiso con Dios mientras lidiaba con el cinismo de su abusivo y alcohólico padre, su madre apática y la ciudad devotamente protestante de Moralton, donde residía. La serie, predominantemente en la primera temporada y la segunda temporada, con la excepción de la serie de 2 partes Nature, fue una sátira directa de los arquetipos de la vida suburbana en los Estados Unidos de América, la cultura protestante anglosajona blanca moderna, el fundamentalismo religioso, la hipocresía de la iglesia protestante y el falso moralismo. La serie de 2 partes Nature y la última temporada se presentaron en una continuidad no lineal, episodio por episodio, en la que la serie demostró el cambio de una comedia satírica a una comedia dramática oscura, psicológica y nihilista, retratando las creencias y mentalidades de otros personajes, concebida como una expansión de las subtramas de las 2 primeras temporadas, y explorando temas como el abuso sexual infantil, la violación, el aborto y la homosexualidad latente. La serie ha sido descrita como David y Goliath se encuentran con South Park. Sin embargo, Dino Stamatopoulos negó la comparación entre David y Goliath y le dijo a The New York Times que Moral Orel surgió de un concepto para una parodia de una comedia de situación de los años 50 en la línea de Leave It to Beaver, protagonizada por Iggy Pop. La serie recibió elogios generalizados de la crítica y el público por las actuaciones, la caracterización, el peso emocional y la descripción franca de su tema, y desarrolló un culto de seguidores a lo largo de los años. En la Comic Con de San Diego de 2008, Dino Stamatopoulos anunció que el programa no se renovaría para una 4ª temporada. La última temporada se mostró intercalada con reposiciones de las 2 primeras temporadas, ya que muchos episodios transcurrieron en paralelo con eventos de episodios anteriores. El evento, que se llamó 44 Noches de Orel, fue presentado por Stamatopoulos y otros involucrados en la producción del programa, y comenzó el 6 de octubre de 2008, hasta el 18 de diciembre de ese mismo año, cuando se estrenó el final de la serie. Un especial de precuela titulado Before Orel Trust, diseñado como una exploración del origen del cristianismo de Orel, se emitió el 19 de noviembre de 2012. Vale, pero ¿por qué te cuento todo esto? Quizás puedan llamarme loco, pero en 2010, mientras navegaba en Facebook, recibí un mensaje de un amigo del colegio, que me había dicho que Dino Stamatopoulos, creador de Moral Orel, había realizado un episodio que renovaría la serie para una 4ª temporada. Realmente no le creí a mi amigo, porque sabía que la 3ª temporada era la última del programa. Pero mis expectativas se desvanecieron cuando mi amigo me envió la foto que mostraba la copia de la cinta VHS del episodio perdido. A mis padres no les gustó mucho Moral Orel, porque pensaban que la serie era anticatólica y que ensalzaba el protestantismo americano, mientras que la caricatura hacía todo lo contrario. Le dije a mi amigo que, si quería darme la cinta VHS, tendría que ser en secreto, para no causar un escándalo con mis padres. En ese momento mis padres se estaban preparando para viajar y visitar a mis tíos que vivían en otro estado, y me dejaron a mí a cargo de la casa, ya que yo tenía 20 años en ese momento y ya era independiente, lo que fue una oportunidad perfecta para mí para ver el capítulo perdido de Moral Orel. Mis padres fueron al aeropuerto para tomar el avión a Oregón, donde vivían mis tíos,
durante unos 23 días, lo cual fue una buena cantidad de tiempo para disfrutar mis días sola en casa y ver esa cinta con mi amigo. Lo que no sabía era que el periodo de 23 días sin mis padres en casa iba a ser un gran tormento. Después de que mis padres se fueron, llamé a mi amigo y le dije que podía traer la cinta VHS para que pudiéramos ver juntos el episodio perdido. Cuando llegó, lo hizo con una expresión de preocupación en su rostro. Le pregunté qué pasó y me dijo que tenía un mal presentimiento sobre esa cinta VHS, porque cuando la levantó de la mesa de noche, sintió un aura violeta impregnándola. Le dije que no tenía por qué preocuparse, porque en mi casa había crucifijos por todas partes, así que no tenía por qué tener miedo. Entonces, los dos entramos a mi casa y preparamos todo para ver juntos el episodio perdido. Metimos las palomitas en el microondas y sacamos unos refrescos del refrigerador. Y también cogimos unos cojines para colocar en el sofá. En el momento en que sucedió todo esto, eran entre las 6 y las 8 de la noche. Cuando llegaron las 8:35 p.m., mi amigo y yo estábamos casi listos, solo faltaba presionar el botón play, pero antes de que pudiera hacerlo, mi amigo gritó diciendo: «Cuidado que están ahí en la ventana». Yo también salté del susto y le pregunté a mi amigo: «¿Quiénes son? ¿Con quién estás hablando? ¿De qué se trataba?». Dijo que había visto dos figuras negras en la ventana de mi sala, pero cuando me levanté para mirar, no había nada ni nadie. Le dije que solo era su imaginación jugándole una mala pasada, tal vez por su ansiedad de ver o no ver la cinta. Pero dejando eso de lado, presioné el botón de reproducir y me acomodé en el sofá con mi amigo. La cinta VHS comenzó a reproducirse en el reproductor y su contenido empezó. La cinta VHS comenzó con el logo de Adult Swim, pero en lugar de letras blancas, eran rojas, color sangre, lo cual me pareció muy extraño, pero no le di mucha importancia. Pero el verdadero terror comenzó ahora. Nombre del episodio perdido de Moral Orel. El fin del mundo protestante. El episodio comenzó con un silencio ensordecedor, la imagen del planeta Tierra acercándose, el mapa de los Estados Unidos de América, el mapa de Statesota, la capital del estado llamada Moralton y, finalmente, la vista de la ciudad de Moralton. Sin embargo, la escena era oscura, lo que daba la impresión de que era de noche. La escena se acercó de nuevo, pero no a la iglesia a la que asistía Orel, sino a su casa. El acercamiento se dirigió a la ventana del dormitorio de Orel, donde se encontraba con su hermano menor, Shapey, que lloraba. Orel intentó consolar a Shapey, diciéndole: «Cálmate, Shapey. No fue culpa tuya, ni mucho menos mía. Mamá dijo que sabía que esto iba a pasar tarde o temprano». Eso me pareció muy sospechoso. ¿Le había pasado algo a algún personaje de Moralton? Mi amigo y yo decidimos seguir viendo el episodio para averiguarlo. De repente, Bloberta, la madre de Orel y Shapey, los llamó al salón. Al llegar, Arthur, el padre de Clay Puddington y abuelo de Orel, había venido de visita. A Orel se le escaparon algunas lágrimas y corrió hacia su abuelo, abrazándolo. Arthur intentó consolarlo y le dijo: «Hola, Orel, mi pequeño querubín. Conduje hasta aquí en cuanto supe que tu padre había sufrido ese incidente. Lo siento mucho». Mi corazón se estremeció profundamente al oír eso. Clay Puddington, esposo de Bloberta y padre de Orel y Shapey, había sufrido un accidente, o mejor dicho, un incidente. Entonces, Bloberta explica que va a la cocina a preparar un refrigerio para su suegro y se lleva a Shapey con ella, dejando a Orel solo con su abuelo. Entonces, Arthur pregunta: «Pero después de todo, Orel, ¿qué pasó mientras no estaba?». Orel comienza a explicarle a su abuelo lo que le había sucedido a Clay, pero lo hace a través de flashbacks.
Así que lo único que puedo hacer es narrar las escenas para que lo entiendan. Orel iba con Clay, Bloberta y Chapey a la iglesia protestante favorita de Dios, como se llama la iglesia en la ciudad de Moralton, en Moral Orel, y cuando llegaron, Orel estaba emocionado y corrió hacia el reverendo Rob Putty para saludarlo. Pero la expresión en el rostro del reverendo Putty no era precisamente agradable. Lo que parecía felicidad, en realidad era una expresión de miedo y ansiedad. Y cuando Orel pregunta cómo será el sermón de hoy, el reverendo Putty explica. Orel, creo que será mejor que prepares tus oídos. Porque el sermón será el más polémico y el más aterrador de todos. Y sacudirá tanto el alma como el corazón de quien lo escuche. Entonces, Clay llama a Orel para que entre, ya que el servicio estaba a punto de comenzar. Obedeciendo a su padre, Orel acompaña a su familia y entra en la iglesia. Dentro estaban todos los personajes de la serie. Dougie, el mejor amigo de Orel, Kim y Carl, los padres de Dougie, la entrenadora Danielle Stopframe, entrenadora de Orel y amante de Clay y Bloberta, Florence y su amiga Dottie, la enfermera Ursula Bendy y su hijo Joe, la señora Sculptam, e incluso Stefanie, la hija del reverendo Putty, también estaba allí. Además de ellos, las figuras que representaban el poder de Moralton, además de Clay Puddington, también estaban allí, como el director Fakey, el oficial de policía Papermouth, el doctor Potterswell y la señorita Censordori. En resumen, todos estaban en la iglesia. Fue allí donde el reverendo Putty comenzó el servicio, citando el nombre del sermón de ese día: el fin del mundo. El reverendo Putty usó el libro del Apocalipsis de San Juan Evangelista como referencia, y dijo que no sabía qué día sería el fin del mundo, pero que no debían temer ningún mal, porque, si todos tenían fe en Dios, no sufrirían ningún peligro. Por supuesto, citó los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como las partes donde Jesucristo reveló a los 12 apóstoles sobre la gran tribulación y la venida de falsos profetas, como el reverendo Putty. Pero la parte que el reverendo Putty tenía que decir y que sacudiría a los habitantes de Moralton, era sobre el anticristo, el hijo de Satanás. Comienza mencionando que el anticristo usará la marca de la bestia, el número 666, para acabar con el dinero y alejar a la gente del camino de Cristo. Y también menciona que aquellos que no acepten la marca de la bestia estarán sujetos a ser expulsados, provenientes del nuevo orden social propuesto por el anticristo y perseguidos por él, pero que serían salvados por Jesucristo al final de los tiempos. Pero el punto crítico llegó cuando el reverendo Putty usó el catolicismo para decir que el falso profeta vendría de esa religión para anunciar la llegada del anticristo. Fue entonces cuando comenzó el terror. En la puerta de la iglesia, aparecieron dos criaturas, un ser masculino con la apariencia del dios Chacal Anubis y una joven de cabello negro y piel blanca con aspecto de vampira. Los dos seres dijeron al unísono: ¿Cómo te atreves a insultar así al catolicismo, hereje? Esto aterrorizó a los ciudadanos de Moralton, incluido Orel, quien no entendía absolutamente nada. El reverendo Putty preguntó entonces, asustado: ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen en nuestra iglesia? Las criaturas no reaccionaron, pero en el instante en que el reverendo Putty se acercó para enfrentarlos, el chacal antropomórfico se abalanzó sobre él y lo cortó por la cintura con una guadaña, asesinándolo. «¡Reverendo Putty!», exclamó Orel, aterrorizado. El cuerpo cercenado del reverendo Putty yacía en el suelo, sin vida, como el torso de una muñeca separado de sus piernas, y Stefanie corrió a ver a su padre, que estaba prácticamente muerto. La siguiente víctima fue el director Fakey. El chacal antropomórfico le cortó la cabeza con la misma guadaña que había usado para decapitar al reverendo Putty.
Luego atacó al agente Papermouth y al Dr. Potterswell, matándolos a ambos de un solo golpe. La entrenadora Danielle Stopframe y Stephanie gritaron a todos que corrieran mientras la puerta de la iglesia estaba abierta. Entonces todos comenzaron a correr, empezando por las mujeres, los niños y los ancianos. Florence, incapaz de ayudar a su difunto exmarido, agarró a su hija y salió corriendo. A continuación llegaron la enfermera Bendy y su hijo Joe. El profesor Sculptam acompañó a los amigos de Orel fuera de la iglesia. Stephanie corrió junto a Kim, Cal y Dougie, pero tropezó y cayó encima de Dougie. La chica blanca de pelo negro, que acompañaba al chacal antropomórfico, había sacado una daga, lista para atacar a Stephanie. Pero antes de que pudiera hacerlo, Kim corrió hacia Stephanie para protegerla y fue apuñalado por la chica blanca. Las últimas palabras de Kim fueron: "Siento mucho el daño que te he causado, Stephanie. Te quiero, cuida bien de Dougie", seguido de un beso antes de caer al suelo sin vida. Cal corrió a tomar a su amada de los brazos, pero también fue alcanzado por la guadaña del chacal antropomórfico, dejando a Dougie solo para salir de la iglesia, corriendo junto a Stephanie. La hija de Dottie, antigua amiga de Florence, intenta perseguir a su tía y a la hija de su amiga Florence, dejando atrás a su madre para que la chica blanca la apuñale por la espalda. Un detalle que no noté fue que el chacal antropomórfico tenía los ojos completamente negros y la chica blanca que lo acompañaba los tenía blancos. Eso fue lo que me asustó mucho. Además, ninguno de los dos estaba hecho con animación stop motion, sino en 3D, algo que Dino Stamatopoulos jamás aceptaría en una serie como Moral Orel. Orel huye junto con su madre y su hermano Shappey. Clay también intenta escapar, pero el chacal antropomórfico lo empuja y lo ataca con su guadaña. Orel intenta salvar a su padre, pero su madre lo agarra fuertemente del brazo y salen corriendo de la iglesia. Todos se marchan excepto el entrenador Stopframe, que se queda para salvar la vida de Clay. Se enfrenta al chacal antropomórfico, que estaba a punto de matar a Clay, y responde: "Déjalo en paz, no es a él a quien buscas, soy a mí". Clay se aferra al cuello de Danielle Stopframe, quien lo acompaña hasta la puerta de la iglesia. Al llegar, Orel y Bloberta se apresuran a ayudar al patriarca de la familia Puppington, mientras Stopframe dice que se quedará dentro de la iglesia para sacrificarse por toda la ciudad de Moralton. Cierra la puerta de la iglesia protestante favorita de Dios mientras Orel y Bloberta se llevan el cuerpo de Clay. Cuando todos estaban fuera de la iglesia, ocurrió algo inesperado. La iglesia protestante favorita de Dios en Moralton explotó y se incendió, mientras el chacal antropomórfico y la chica blanca huían diciendo: "Dios no está en esta iglesia, porque esta iglesia no es de Dios, es un lugar de herejías, y algunos de sus habitantes son un montón de hipócritas". Ahora, esta ciudad pagará caro por sus pecados y por su ofensa contra el catolicismo, porque esta es la verdadera religión que Dios eligió. Y un día, el diablo vendrá aquí a destruir esta ciudad, porque yo no soy un diablo, solo soy un segador de almas pecadoras, pero el diablo se llevará muchas almas, incluso las más santas. El chacal antropomórfico y la chica blanca huyeron a lomos de un caballo negro, volando por el cielo. Lo único que sobrevivió al fuego fue la cruz de Jesucristo, que caía, pero Orel logró atraparla antes de que tocara el suelo. Este fue el recuerdo de Orel. La escena retrospectiva termina, y Orel está sentado en el sofá, junto a su abuelo, sosteniendo la cruz de la iglesia caída. Arthur está perplejo por la historia, así que le pregunta a Orel dónde están las demás víctimas. Orel explica que todas las víctimas del incidente serán enterradas en un cementerio lejos de Moralton, ya que su padre sigue en coma y se desconoce cuándo mejorará y recibirá el alta.
Bloberta llega con una bandeja llena de bocadillos y se la entrega a su suegro. Entonces, Arthur sugiere a la familia Puppington que ellos y todos los habitantes abandonen la ciudad de Moralton y se muden a otras ciudades, porque si la premonición del chacal antropomórfico es cierta, entonces Moralton está condenada al sufrimiento eterno. Orel se muestra reacio a la idea de su abuelo, diciendo que Moralton es la ciudad donde nació y donde nació su fe en Dios. Pero Arthur dice que si no se van de una vez por todas, las consecuencias serían devastadoras. Orel sigue el consejo de su abuelo y le aconseja a su madre que haga las maletas y se vaya de la casa. La escena cambia a Orel, quien se encontraba fuera de su casa, advirtiendo a Dewey, Joey y Stephanie que alertaran a los demás habitantes de Moralton para que abandonaran sus hogares y se mudaran a otras ciudades, ya que Moralton estaba condenada a un sufrimiento eterno. Siguiendo el consejo de Orel, sus tres amigos salieron corriendo para avisar a la ciudad de Moralton. La escena cambió de nuevo, pero esta vez al día siguiente, donde todos los habitantes se encontraban fuera de Moralton, en un cementerio alejado de la ciudad, enterrando a sus seres queridos. La señorita Censordoll, quien también sobrevivió al incidente, oficiaba el funeral, donde cada familia honraba a un ser querido. 1. Dewey se despedía de sus padres, Kim y Carl. 2. Stephanie se despedía de su padre, el reverendo Putty. 3. Florence y su hija se despedían de su esposo, el policía Papermouth, y de su amiga Dottie. La hija de Dottie también estaba allí para rendir homenaje. 4. La enfermera Bendy y su hijo Joe se despedían del director Fakey. Su ex esposa también estaba en la escena, despidiéndose de él. 5. El señor Figurelli y su familia se despedían del Dr. Potter Sewell, porque no tenía a nadie que le rindiera homenaje. 6. Finalmente, Orel, Bloberta, Shape y Arthur se despedían de Clyde, quien había muerto de envenenamiento pulmonar, y Danielle Stopframe. Tras el funeral, todos los antiguos residentes de Moralton siguen sus caminos, incluyendo a Orel y su familia, quienes se fueron a vivir con su abuelo. El episodio muestra a Orel mirando al cielo y hablando con Dios para dar la bienvenida a las almas, incluyendo la de su padre. La cámara se aleja y vemos una vista aérea de la ciudad de Moralton, completamente destruida por las llamas, pero al menos todos los habitantes lograron escapar a tiempo. El episodio termina con la pantalla en negro, mostrando los cadáveres de los personajes. Clyde Puppington, el reverendo Putty, el director Fakey, Dottie, el oficial Papermouth, el Dr. Potter Sewell, Danielle Stopframe, Kim y Carl, todos muertos. Pero lo que más me asustó fue que sus cuerpos estaban separados de sus cabezas, mientras que el chacal antropomórfico y la chica blanca que los había matado estaban encima de ellos. El chacal antropomórfico y la chica blanca, que era humana, estaban teniendo una escena explícita de sexo oral y anal, mientras que, al mismo tiempo, atacaban físicamente los cadáveres de los personajes. Y así termina el episodio. Mi amigo y yo no pudimos soportarlo más, corrimos al baño a vomitar y luego volvimos a sacar la cinta VHS del reproductor. Pero cuando la saqué, la cinta se incendió de repente. Mi amigo y yo conseguimos agua y apagamos el fuego. Estábamos desesperados, pensando en lo que había pasado. Entonces, mi amigo dijo algo que no esperaba oír, que el chacal antropomórfico y la chica blanca que aparecían en ese episodio eran las mismas figuras que había visto en la ventana de mi sala antes de verlo.
Me quedé atónito con la revelación de mi amigo. Pero por el momento, decidí que tiraríamos la cinta VHS a la basura, porque ahora que estaba en llamas, no había forma de volver a ver el episodio perdido, y era mejor que no lo hubiéramos visto. Mi amigo dijo que no quería volver a casa porque tenía miedo de estar solo, así que le permití quedarse a dormir en mi casa. Pero primero, tenía que deshacerme de la cinta VHS por el bien de mi amigo y también por el mío. Tomé la cinta ya destruida y la tiré a la basura afuera de mi casa, luego volví adentro, cerré la puerta con llave, corrí con mi amigo directamente a mi habitación, cerré la puerta con llave y recé todas las oraciones católicas para alejar el mal, o cualquier cosa parecida que pudiera haber dentro de la cinta VHS, de nosotros. Así que ambos empezamos a dormirnos y a esperar a que terminara esta pesadilla. Al día siguiente, mi amigo y yo desayunamos y luego contactamos a Dino Stamatopoulos, el creador de Moral Orel, a través de Facebook, para exigirle explicaciones sobre el episodio. Cuando nos respondió, dijo: Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Esta maldita cinta VHS se suponía que debía arder en el infierno y desaparecer de la faz de la tierra. Así que mi amigo y yo le explicamos lo sucedido y le preguntamos si había participado en la producción de ese episodio. Él respondió: escuchen, chicos, tuve una pequeña participación en este episodio, pero les garantizo que nunca fui responsable de su grabación. Lo hicieron dos mujeres que estaban enojadas con el protestantismo porque fomentaba el odio hacia los católicos, y decidieron darles una lección a los protestantes creando este maldito episodio. Pero esta no es la versión que me presentaron. En el guión original que me mostraron, sí estaba el sermón del reverendo Putti con el tema del anticristo y la gran tribulación, pero no había ningún chacal antropomórfico parecido al dios chacal Anubis ni ninguna chica blanca con cabello negro en el episodio perdido. En cambio, estaba el mismísimo diablo matando a todos los personajes de la serie, incluido el propio Oren. Obviamente, ese guión me repugnó, así que eché a esas dos mujeres de mi habitación y las volví a meter hasta que se hiciera una nueva versión del episodio. Después, esperé hasta el día siguiente, pero recibí la noticia de que habían desaparecido sin dejar rastro. Todo esto ocurrió en 2009, un año después de la cancelación de Moral Orel. Y como la serie ya tenía baja audiencia, en producción no nos quedó más remedio que cancelarla. Desconfiaba de la afirmación de Stamatopoulos. Al principio, le creí cuando dijo que el episodio lo habían grabado esas dos mujeres, pero lo que no entendía era, si se suponía que era el mismísimo diablo quien mataba a todos los personajes de Moral Orel, ¿por qué no aparecía en la cinta VHS que me enseñó mi amigo? Así que mi amigo le preguntó a Dino Stamatopoulos: señor Stamatopoulos, ¿podría al menos decirnos los nombres de las dos mujeres que grabaron este episodio perdido de Moral Orel? Dino Stamatopoulos respondió: una era una mujer hispano-brasileña llamada Marta Salomé de Lima. La otra era una mujer rubia de Estados Unidos, llamada Michela Bolton, pero sus compañeros la llamaban cariñosamente Sharpay. Mi amigo quedó perplejo ante la declaración de Stamatopoulos y le pregunté qué había sucedido. Mi amigo respondió que Sharpay era el mismo nombre que la mujer que le había dado la cinta VHS del episodio perdido de Moral Orel. Le pregunté por qué no me lo había contado antes, y me respondió que ella Sharpay lo había convencido de no hablar con nadie sobre su encuentro. Pero también me dijo que no había ninguna otra persona con ella llamada Marta Salomé de Lima, quizás porque no querían que nadie sospechara que estaban relacionados. Ahora bien, lo que importaba en ese momento era, ¿dónde estaban las dos mujeres?
Dino Stamatopoulos dijo que no lo sabía con certeza, pero que mi amigo y yo debíamos tener cuidado, porque ni él ni nosotros sabíamos qué contenía esa versión alternativa que provocó la eliminación del diablo de la cinta VHS del episodio perdido de Moral Orel. La comunicación con Dino Stamatopoulos se ha interrumpido. Después de todo eso, mi amigo dijo que se iba a su casa, ya que sus padres estaban preocupados. Le dije que sí y me despedí. Tras su partida, volví a casa y comencé a investigar sobre el chacal antropomórfico y la chica blanca de pelo negro, y su relación con el episodio perdido de Moral Orel, pero no encontré nada. Esa noche, tuve una pesadilla horrible relacionada con el episodio perdido de Moral Orel. En mi sueño, estaba dentro del hospital donde Clay Puppington, el padre de Orel, estaba ingresado. Me miró y dijo con estas palabras: el legado de Martín Lutero está muerto. Martín Lutero nos engañó durante todos estos siglos. No solo él, sino también Juan Calvino, José Smith, los testigos de Jehová y muchos otros. Ahora entiendo por qué Jesucristo nos advirtió que tuviéramos cuidado con los falsos profetas. Y parece que ha llegado mi hora. Al menos Globerta, Orel y Shapey podrán escapar de aquí en Moralton. Pero antes de irme, te pido que mires por la ventana. Miré por la ventana, tal como me pidió Clay Puppington, y allí vi la visión que nadie jamás podría esperar. Vi a Satanás atado a un tronco, junto con otros demonios. Todos estaban siendo ejecutados por el chacal antropomórfico y la chica blanca de cabello negro, a quienes había visto en el episodio perdido de Moral Orel. El chacal antropomórfico había hablado. ¿Cómo te sientes siendo atormentado por tu propio veneno, Satanás? Ahora, todos tus pecadores son literalmente Dios. Satanás, atado al tronco de madera, había dicho: ¿cómo pude yo, el líder supremo del infierno, haber perdido la batalla contra un ser simple e insignificante de la comunidad furry y una adolescente? Esto es imposible. Lo que más me aterrorizó fue lo que vi abajo. Ramsés II, Gengis Khan, la reina Jezabel, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Caifás, Judas Iscariote, el emperador Nerón de Roma, Napoleón Bonaparte, Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, Isabel I, Joseph Smith, Anton LaVey, los dictadores del Eje y los comunistas, todos eran bañados en un lago de fuego, sangre y vísceras, torturados por sus pecados en la tierra. Me harté y decidí que era hora de despertar. Desperté y descubrí que solo había sido una pesadilla. El otro día, oí sonar el timbre. Corrí a ver quién era, pero no había nadie, solo un paquete con una carta que decía: ¿quieres saber la verdad? Mira lo que hay dentro de este paquete. Sospeché, pensando que era una trampa, pero ya estaba harto de todo. Así que abrí el paquete y vi que contenía una memoria USB. La conecté a mi computadora y obtuve un archivo con un titular de periódico de los años 90 que hablaba de 4 personas que también fueron víctimas del chacal antropomórfico y la chica blanca de cabello negro, no en la caricatura Moral Orel, sino en la vida real, lo que se conoció como el incidente del pueblo fantasma de Oatman en Arizona. El archivo indicaba que el titular había sido retirado del periódico impreso y de las noticias de televisión 10 años después del suceso, pero que alguien había logrado recuperarlo y guardarlo para sí mismo. El archivo también mencionaba que, en 2003, una joven que trabajaba para una de las víctimas desapareció en el mismo lugar donde se encontraron los cuerpos. Solo se encontraron los cuerpos de las víctimas de 1993 y se los devolvieron a sus familias para que pudieran ser enterradas, mientras que la joven que trabajaba para una de las víctimas, y que llegó a esa ciudad abandonada 10 años después, nunca fue encontrada. Me impactó la información. 4 personas fueron brutalmente asesinadas en 1993 y una desapareció 10 años después.
Por suerte, logré copiar el enlace de la noticia al portapapeles de mi computadora, así que pude esperar para publicarla en internet y que todos la conocieran. Entonces me di cuenta de que tenía una lista con los siguientes nombres escritos en rojo sangre. 1. Pedro Richards, asesinado. 2. Héctor Valdez, asesinado. 3. Rafaela Benx, eliminada. 4. André González, eliminado indirectamente. Solo la última persona de la lista tenía su nombre escrito en verde. 5. R. J. Me impactó mucho ver esa lista, pero al menos ahora sé que R. está vivo, aunque desaparecido. Con el paso de los días, mis padres regresaron a casa y los recibí con muchos abrazos. Nunca les conté lo sucedido. Actualmente estoy casado y tengo un hijo con mi esposa. Vivo en Minnesota, pero sigo en contacto con mi amigo y mis padres. Mi nombre real y sus identidades reales se han ocultado para protegerlos. El enlace que narra la historia del incidente del pueblo fantasma de Oatman estará abajo para quien desee leerla, pero una cosa les garantizo de corazón. Jamás volveré a ver Mora Laurel. Y una cosa que todavía me deja rascándome la cabeza es: si el chacal antropomórfico y la chica blanca con cabello negro mataron a esas 4 personas en 1993, entonces ¿qué pasó en 2003 con R?